con Julieta Rosales. Ella es neuróloga del Centro Integral de Neurología Vascular de Fleni, que gentilmente nos atiende. Julieta Fernández, mi nombre. Buenos días. Hola Fernanda, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar de este tipo de accidentes y, bueno, un poco contanos qué es y si realmente podemos percibirlo en esos minutos o en esas horas en los que sucede. Bien, la verdad que lo describiste perfecto, así que no sé cuánto te puedo sumar a tu conocimiento, pero lo que podría llegar a decir es que son síntomas neurológicos transitorios, ya sea pérdida, por ejemplo, de la visión de un ojo, de un hemicampo visual, pérdida de la fuerza o problemas para hablar, que duran minutos y que no dejan lesiones en la resonancia. Y creería que es hasta un poco más peligroso que una ACV en el punto en el cual los pacientes dicen, bueno, ya me pasó el síntoma, o inclusive los propios médicos no lo toman como una real emergencia. Pero los pacientes con un accidente isquémico transitorio tienen alto riesgo de repetir el síntoma dentro de las primeras 24 horas y sí tener un ACV. Claro. Así que es una alerta, digamos. ¿Qué cosas puede sentir la persona? Decías, pérdida de visión por unos minutos, alguna hormigueo en extremidades. ¿Qué otras cosas podemos sentir? Pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, es decir, del lado derecho o izquierdo, problemas para expresarse o para comprender. Y con respecto a los hormigueos, tienen que ser de un solo lado del cuerpo. O sea, si el paciente tiene hormigueos en las dos manos, en las dos piernas, eso no es compatible, digamos, con lo que es la neuroanatomía. Bien. En general, ¿se conoce este tipo de accidentes o es algo que se está difundiendo ahora? Bueno, con respecto al conocimiento del ACV, esto está aumentando gracias a las campañas, ¿no es cierto?, de concientización. Y dicho sea de paso, ahora el 29 de octubre es el Día Mundial del ACV y hay un montón de charlas que hacen que la gente se interiorice y aumente su conocimiento. Bien. Pero es verdad que hay un subdiagnóstico por inclusive el cuerpo médico de este tipo de patologías. Y el paciente, muchas veces, aquellos pacientes que han tenido un ACV previamente, esto ya lo reconocen, pero la mayoría de los pacientes no lo reconocen como una urgencia. Doctora, buen día, Javier es mi nombre. Un poco para recordar a quienes estamos escuchando y somos neófitos en un tema así tan científico, ¿cómo es el tránsito, digamos, en el ACV, por ejemplo, cuando hay esas obstrucciones, por así llamarla, y ahí es donde termina por darse? ¿Cómo sería un minuto a minuto en el cerebro del accidente cerebrovascular? Bien, primero por múltiples causas se obstruye, es decir, se disminuye el flujo de una arteria. Esa arteria va a irrigar, es decir, le va a llevar sangre a neuronas. Entonces, primero se produce una mala función de las neuronas. Si el tiempo pasa, esas neuronas se infartan, como sucede, por ejemplo, con el corazón. Y ahí el daño puede llegar a ser permanente. Pero en el caso del accidente isquémico transitorio nunca llega a infartarse, sino que quedan disfuncionantes, es decir, no funcionando correctamente. Pero todo va a depender de que evolucione ACV o no ACV por la duración de la oclusión de la arteria y la susceptibilidad de esas neuronas a la isquemia, a la falta de sangre. Bien, se habla, doctora Gonzalo lo saluda. Buenos días, Gonzalo. Se habla de ACV isquémico y de ACV hemorrágico. ¿Qué diferencias hay? ¿De qué estamos hablando con uno y con otro? Bien, el ACV isquémico se produce, como dijimos recién, una oclusión de la arteria. En cambio, en el ACV hemorrágico se produce una ruptura de la arteria con pasaje de sangre a, digamos, lo que es el cerebro, el parénquima cerebral. Y hay diferencias inclusive pronósticas, porque los ACV hemorrágicos en la mayoría de los casos son más graves y tienen mayor mortalidad. Claro. Julieta, por ejemplo, sufrimos un accidente isquémico transitorio, que es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué chequeos nos debería pedir nuestro médico en pos de prevenir el ACV que podría venir después? Bien, si uno está teniendo un accidente isquémico transitorio, por ejemplo, y consulta a la guardia, ese paciente no debe irse a la casa. El paciente se interna y se le piden los estudios internados, porque como dijimos,
hay un alto riesgo de presentar nuevamente los síntomas y evolucionar una ACV dentro de las 24 horas. Esa es la premisa inicial. Claro. Al paciente sí, dime. No, continúe. Bien, al paciente hay que pedirle una resonancia del cerebro o una tomografía del cerebro según la disponibilidad del centro. Hay que ver las arterias del cuello, es decir, los vasos extracranianos e intracranianos, que esto puede hacerse por angiotomografía, resonancia o Doppler de vaso de cuello, un electro y un ecocardio. Y después va a depender de la sospecha diagnóstica, uno va pidiendo estudios más específicos según lo que vaya pensando. Doctora, ¿nota que la edad en gente que sufre ACV va disminuyendo? ¿Se nota en pacientes más jóvenes? Sí, eso es muy correcto. De hecho, en la última década ha aumentado el 40% del ACV en pacientes jóvenes. Y esto se cree básicamente porque por parte de los médicos se sospecha más, también porque el consumo de drogas ilícitas aumenta el riesgo de tener un ACV, especialmente con la cocaína, y también porque los pacientes jóvenes están teniendo factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, tabaquismo, hipertensión, problemas en el colesterol y diabetes a edades más tempranas. Y estos factores de riesgo son elementales para desarrollar un ACV. Claro, tienen que ver con el estilo de vida. Y ahora, ¿qué componente genético puede tener un ACV o un AIT, como llamamos a este tipo de accidentes? La mayoría de los eventos cerebrovasculares se deben, digamos, a factores de riesgo cardiovascular, pero hay una minoría de pacientes que tienen enfermedades genéticas que se transmiten obviamente de padres a hijos, que tienen la mayoría una herencia autosómica dominante, es decir, que si el padre lo tiene, el hijo lo tiene, y esto igualmente es una minoría, y el tema de estas enfermedades genéticas es que aún no hay un tratamiento específico. Se está trabajando duramente en encontrarlo, pero aún no tenemos disponibilidad del mismo. Bien, doctora Julieta Rosales, le agradecemos mucho estos minutos. Gracias a ustedes por interesarse en esta patología. Bueno, que tenga buen día.